Mi nombre es Diego Romero, ingeniero mecánico, especialista en el tema de CVM, en análisis de vibraciones y en tema de proyectos, ¿vale? Entonces, arrancamos con la capacitación que se llama Implementación de Programas CVM. Agradecemos al combo de Consultec Soluciones de Ingeniería por su invitación. Entonces, nuestro tema va a ser como las prácticas recomendadas para la implementación de CVM y los documentos que se deberían tener como parte de la administración del CVM, ¿no? Bien. Entonces, Consultec Soluciones de Ingeniería es una empresa que se dedica al tema de servicios predictivos, al tema de balanceo dinámico, alineación, ensayos no destructivos, y somos muy fuertes en el tema CVM. Nos gusta la implementación. Agradecería a los participantes, por favor, silenciar sus micrófonos. Entonces, el tema de CVM arranca desde la gestión integral de los activos. Arrancamos con un tema de la ISO 55000. Ok, listo. ISO 55000, entonces hablamos del CVM. Hablamos de algún tema de taxonomía, hablamos de la confiabilidad, y todos estos temas tienen normas asociadas. ¿Listo? Nada de esto es porque sí, nada está suelto, todo está amarrado a normas, ¿vale? Entonces, ¿qué es CVM? CVM se define como el mantenimiento basado en condición, y es un conjunto de actividades técnicas y estadísticas. Es un conjunto de temas, de técnicas, y también hay un tema de gestión, de administración, cosa que el mantenimiento predictivo era como un poco deficiente en ese tema, en el tema de la gestión, en la parte administrativa. Entonces, hablemos un poco del tema del mantenimiento predictivo. Nuestro mantenimiento predictivo siempre eran técnicas apartadas, ¿no? O trabajábamos mantenimiento por análisis de vibraciones, o trabajábamos termografía. Así arranca el tema del predictivo, que es una técnica bastante vieja, por decirlo así. Utilizábamos también termografía, ultrasonido, análisis de aceite, nos basábamos en algún tipo de ensayos no destructivos, ¿cierto? Pero nunca mirábamos los datos de proceso, los datos de montaje, ¿cierto? Las memorias de cálculo, cosas de ese estilo, ¿listo? Y casi siempre estábamos detectando las fallas después de que el equipo se había montado, de que había arrancado a trabajar, y esas fallas, en su mayoría, tenían que ver con las fallas inducidas por un mantenimiento deficiente, ¿cierto? Por una operación deficiente, por un montaje deficiente, pero siempre encontrábamos eran las que se inducían por mantenimiento. Ahora nuevo, se monta el tema de CVM, que es el mantenimiento basado en condición, y empezamos a juntar técnicas. Comúnmente se encuentran las vibraciones con la termografía, o algunos utilizamos termografía y ultrasonido, o estamos juntando las tres y metemos análisis de aceite, por ejemplo, para el tema de transformadores. ¿Listo? Ya utilizamos y cogemos nuestros datos de esas mediciones conjuntas y los analizamos mediante tecnología de 4.0, algún software inteligente o el tema de estadística de alguna de sus formas. ¿Listo? Pero ahora le incluimos algo adicional que es los conocimientos de confiabilidad, que antiguamente no se tenían. En predictivo no se utilizaban conocimientos de confiabilidad, no hablábamos de los tiempos medios entre fallas, no hablábamos de los tiempos de reparación, eran cosas que quedaban como sueltas. ¿Listo? Y ahora el CVM ya no solo ingresa a trabajar a partir de que la máquina empieza a operar, sino también estamos trabajando antes de que la máquina empiece a operar. Ya podemos empezar a trabajar con normas, recomendaciones, como la PIRP 686, que me hace la recomendación de cómo debo instalar un equipo rotativo. Ahí el CVM tiene que estar presente, debe consultar esos documentos para tener certeza de que las fallas no vienen desde el montaje. Ya eso es una condición. ¿Listo? Ya vemos y tenemos registros también de presiones de succión y descarga en el tema de compresores, en bombas, ¿cierto? Para verificar que los equipos estén trabajando sobre sus curvas de operación.
predictivo no tenía ese procedimiento. Que lo hicieran en algunas partes, sí, pero no era el procedimiento del predictivo como tal. Ahora sí viene el CVM. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es una curva PF tradicional, ¿cierto? De la condición del equipo contra el tiempo versus tiempo. Y entonces hablábamos de que al principio, por favor silencien sus micrófonos, gracias. Esta es una curva PF en la cual encontrábamos 3 etapas, ¿no? Donde estábamos aprendiendo de la máquina, un inicio de la máquina, de un cambio de condición. Aquí era donde encontrábamos el predictivo que ya ingresaba con una detección de una falla, y entonces empezábamos a trabajar con partículas de desgaste, con análisis de vibración, luego llegábamos a temperaturas, entonces trabajábamos con termografía, llegábamos hasta el límite de la tradicional técnica del destornillador sobre el cojinete, ¿cierto? Aunque nos parezca como ridículo, pero hoy en día aún existe gente haciendo ese tipo de práctica. Y entonces, eso lo llamábamos predictivo. El CVM va más allá. CVM debe trabajar desde el momento en que la máquina se empieza su instalación. Debemos estar seguros de que la nivelación de la máquina existió, que fue muy buena o que fue óptima, que cumple las normas de la práctica recomendada, ¿cierto? Y a partir de ahí nosotros empezar a relacionarnos con los documentos que deja el proceso de construcción. Entonces vemos cómo la alinearon, vemos cómo fue seleccionada, miramos las cartas de operación, las fichas de lubricación, los manuales, los catálogos, y todos esos datos van a ser datos de condición que vamos a tener a la mano para hacer nuestros diagnósticos. ¿Listo? Entonces ya no solamente me importa el espectro de vibraciones, sino también me importa lo que ocurrió en el montaje, cómo está operando, y en las técnicas CVM siempre se debe incluir a los operadores. El operador es quien conoce la máquina, quien la ve todos los días, a toda hora, entonces él sabe cómo suena, qué condición de operación tiene, y nosotros debemos tomar esos datos y también analizarlos. Bien. ¿Cómo implementar el CVM? Debe haber un enfoque. Para implementar CVM hay un estándar muy somero, que es el ISO 17359. Digo muy somero porque no tiene como muchas, ¿cómo decirlo así? Como muchas ideas o documentación que nos pueda servir para empezar a hacer todo el tema de las implementaciones. Pero, en general, lo que uno debe tener para una implementación de un programa CVM es primero enfocarlo. Hay que enfocarlo hacia la gestión de activos. Este enfoque no lo tenía el mantenimiento predictivo. Entonces, a partir de ahora, hay que enfocarlo hacia la gestión de activos. ¿Para qué queremos hacer un CVM? ¿Y ese CVM cuánto me puede costar? ¿Qué tal hacer un análisis de vibraciones pueda salir más costoso que hacer de pronto un ultrasonido? ¿Mm? ¿Cuánta gente voy a necesitar? Eso es gestión de activos, costos, tiempos, equipos que vamos a utilizar. Después de esto, viene... Por favor, me confirma si me escuchan. Martín Samuel me dice que no se escucha. Afirmativo. Ok, muchas gracias. Seguimos. También el CVM no es una cosa que sale de la nada. No podemos salir con un tema de vamos a tomarle vibraciones, termografía, vamos a hacerle CVM a todos los equipos de una planta. No, porque esto, a pesar de que los equipos de vibraciones sean de la empresa, el analista de vibraciones, el ingeniero CVM sea de la empresa, es un costo asociado al mantenimiento. Por eso tampoco se le va a hacer CVM a todo como locos. No, no, no. Eso debe venir de una estrategia. Esa estrategia proviene del RCM. Ese RCM debe ser hecho bajo alguna norma. Aquí citamos las AEJA 1011 y 1012,
o los análisis de criticidad que nos pueden ayudar con la ISO 31000. Si no tenemos un RCM, venga, hagamos un análisis de criticidad y hagámosle CVM a los equipos que realmente lo requieren, que son críticos, que nos pueden generar impactos grandes en la economía de la empresa. Porque ¿para qué le vamos a hacer un CVM a una bombita por ahí de 10 caballos, 5 caballos, que lo que hace es sacar agua por allá para botarla a un drenaje sin ningún uso? ¿Para qué un CVM eso? Eso no sirve para nada. Pero sí estamos perdiendo un tiempo que podamos aplicarle un CVM a un equipo que puede ser el corazón de un proceso. Después de tener todo esto y de haber definido cuáles son los equipos, debemos realizar un censo de equipos. ¿Qué es un censo de equipos? Debemos tener una matriz en Excel comúnmente, donde estén los datos de la placa, el fabricante del equipo, los seriales. A CVM, al área de CVM, le interesan los seriales porque cuando requerimos alguna información que la empresa no tiene, podemos contactarnos con los fabricantes y con los seriales podemos requerir los manuales. Sé que no es tan fácil comunicarse con algunos fabricantes, son muy celosos con el tema de la información, pero hay unos que colaboran. Y con estos datos podemos sacar los listados de componentes, qué rodamientos tenemos, qué engranajes tenemos, son sellos mecánicos o son cajas de estoperas, son impulsores simples, son multietapas, son impulsores abiertos, cerrados, todo eso nos va a influir en los datos de condición que vamos a estudiar. Cuando tenemos ya todo esto, debemos conocer la taxonomía. Para la taxonomía debemos referirnos a la norma ISO 14224. Esta norma, a pesar de que fue diseñada para las industrias del petróleo, ¿cierto? Nos puede servir para las industrias manufactureras, tabacaleras, para todas las empresas sirve, lo podemos usar como un modelo. El hecho de que las normas sean producidas por API o cualquiera de estos estándares petroleros no significa que al resto de las empresas no les sirva. Lo contrario, les puede servir mucho más porque estas normas han sido probadas y generan ciertos beneficios en su uso a las empresas. Cuando ya tenemos toda esa taxonomía, hicimos el censo de equipos, teníamos la estrategia del enfoque, empezamos a identificar las rutas de monitoreo. ¿Cómo vamos a monitorear? Por grupos. Tenemos que separar por grupos para que exista el tiempo de monitoreo y existan los tiempos de análisis, ¿cierto? Porque no vale de nada monitorear muchos equipos si no tenemos el tiempo de hacer un análisis efectivo, un análisis bueno. No vale de nada salir con un informe diciendo hay que cambiar el rodamiento de la bomba XY, ¿cierto? Sin un análisis efectivo que digamos sí hay que cambiarlo, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la causa de ese daño? Revisemos más a fondo. Que no se quede simplemente en un diagnóstico así como muy al azar. ¿Listo? Cuando ya tenemos todo eso, debemos identificar los posibles modos de falla y para esto debemos enfocarnos otra vez a la 1424. Casi siempre las taxonomías, los modos de falla y todo ese tipo de cosas ya están consignados en un CMMS, en un SAP, en cualquier tipo de ERPs. ¿Listo? Ok. Finalizando con ese modo de fallas, ya podemos decir qué técnicas vamos a utilizar. Ahora sí podemos decir, vamos a tomar análisis de vibraciones, vamos a hacer termografía, las vamos a combinar. Existe una norma que nos puede ayudar, que es la ISO 13380, donde hay algunos parámetros que nos pueden servir. Luego de tener las técnicas de medición, debemos identificar los alcances. Bueno, ¿yo para qué mido vibraciones? ¿Qué necesito monitorear con esas vibraciones? Y si esas vibraciones las voy a tomar en velocidad, en desplazamiento, en aceleración. Recordemos que para una bomba multietapas, por ejemplo, que no tiene rodamiento sino cojinetes lisos, pues ¿para qué le tomo una envolvente? ¿Para qué tomo una demodulación? Si puedo trabajar perfectamente con un desplazamiento y una velocidad y con eso abarco todo el rango de fallas de esa bomba, ¿cierto? Bueno, hay algunas personas que pueden hacer el tema de algunas mezclas de mediciones y hay otros alcances. Pero digamos que vamos a basarnos en los básicos por ahora. Hay que identificar la arquitectura de la adquisición de datos. ¿Cómo vamos a tener eso? ¿Vamos a tener un analista, una persona que va a estar tomando los datos de forma presencial o vamos a tener sensores remotos? Esto induce a que nuestra área de CVM se vuelva más costosa o se vuelva más barata. Necesitamos que sea de bajo costo, pero muy competitiva, que sus diagnósticos sean muy buenos. Y para eso se requieren, pues, equipos buenos. Y hay de muchos precios ahora. Las frecuencias de medición es algo importante. ¿Para qué estamos midiendo equipos mes a mes cuando sabemos que llevamos 6 meses midiendo equipos?
y no hemos encontrado ninguna falla. ¿Por qué no lo medimos cada 3 meses? Pero estas frecuencias deben venir definidas directamente de los RCMs. Posterior a ello, que ya hemos hecho todos los 10 primeros pasos, nos ubicamos en las normas correspondientes a cada técnica, digamos la 1816 para vibraciones, ¿cierto? O la neta ATS de termografía, y empezamos a mirar las ubicaciones de las ubicaciones de los puntos de medición. Digamos que aquí me llegan unas preguntas que son muy interesantes. La norma 1424 es para el sector petrolero y no tiene las fallas de equipos de otras industrias como bandas transportadoras, molinos, o con eso. Sí, ok, correcto. La 14224 no tiene las fallas de las bandas transportadoras, es correcto, sí. Pero los modos de falla, cuando usted hace el análisis de sus bandas, aplican a ese tipo de modelos. Porque estos modelos no son solo para maquinaria petrolera, sino son en general para equipos. ¿Listo? Ok, son normas que se pueden adaptar, realmente no es para que se apliquen al pie de la letra, se pueden adaptar en el caso del sector, de sectores no petroleros. Para el sector petrolero sí se puede adaptar tal cual como dice. Para fijar las frecuencias se utiliza mucho los análisis de criticidad y ya viene de acuerdo a las filosofías de mantenimiento. Mantenimiento debe establecer una filosofía antes de que exista el CBM en sus estructuras. CBM no debe estar porque sí. Debe existir desde una estrategia, una filosofía de mantenimiento. Si no tenemos esa filosofía, bueno, tener un CBM ahí sin un son ni ton, digamos que no sirve. Con el diagrama PF no se pueden establecer, pero ya cuando usted va a utilizar técnicas como OPMA, que es optimización de planes de mantenimiento, o sea, usted ya ha hecho las mediciones. Claro, pero si usted no tiene las mediciones, ¿cómo lo va a hacer? Hay que tener otras herramientas. Seguimos acá. Venimos entonces ya con la ubicación de los puntos de medida. ISO 1816 me provee 7 capítulos en los cuales yo puedo definir los puntos de medición en donde voy a colocar mis sensores de acuerdo a ciertas máquinas. Termografía, nos dirigimos a la ANSI Net ATS, donde me va a especificar como las diferencias de temperatura, ¿no? Los criterios para poder trabajar las alarmas y las bandas iniciales para nuestros equipos. Cuando ya tenemos todo eso, hacemos la toma de línea base de medición, ¿cierto? Definimos la interpretación de datos, cómo vamos a interpretar esos datos, entonces nos pegamos a ciertas normas como ISO 18816, ANSI NETA, la 13379, que es un ejemplo que tenemos acá, y empezamos ya a definir todo el tema de KPIs. Una gestión CBM sin KPIs no sirve, eso es tomar vibraciones a la loca, eso es hacer termografías a la loca. ¿Yo para qué quiero medir eso? Para saber que un rodamiento me falla, entonces ya no es CBM, es predictivo. Pero CBM es más allá. Es por qué falla el equipo, cuántos equipos de estos me están fallando por mes, cuántos rodamientos tengo en falla por mes, cuántos rodamientos tengo instalados de la misma serie, ¿cierto? Y cuánto es el potencial que tengo de falla en esas familias de rodamientos. Eso se puede hacer. Y ya determinar las acciones de mantenimiento de acuerdo a los hallazgos que tengamos. Eso son como los 16 puntos que llegan como en común a la implementación de un programa CBM efectivo. ¿Listo? Debemos tener conocimiento de las normas, no podemos salir a hacer monitoreos, inspecciones sin normas, sin catálogos, sin referencias de fabricantes. ¿Listo? Entonces, aquí hay un ejemplo de algunas normas, sobre todo condición de monitoreo por vibraciones y termografías, y hay otras técnicas en general que nos pueden servir. Toda esta documentación, todo esto que hemos hecho debe quedar consignado y guardado, custodiado en algún sitio. No puede quedar en el aire. Entonces, bueno, esta es una tabla que nos facilita la ISO 17359, donde nos muestra algunos tipos de técnicas, de parámetros que podemos implementar de CBM y lo coloca por máquinas. Esta es una muy buena ayuda cuando vamos a iniciar un programa CBM, ¿no? Si no sabemos qué vamos a medir en las máquinas que tenemos, pues esta tabla nos puede dar un parámetro óptimo de una ayuda, más es una ayuda. ¿Listo? Entonces, ¿qué documentos debemos tener? Ya definimos un montón de cosas y eso ya está listo. Entonces, esas son como las reglas de juego. Ahora, ¿en dónde va a quedar eso? Significa que deben haber documentos, porque esto realmente es un sistema de gestión.
pequeñito, pero es un sistema de gestión. Entonces, vamos a hablar de que tenemos los objetivos de la organización, deben estar documentados. CBM debe estar congruente a los objetivos de la organización. Si el objetivo de la organización es reducir los costos de mantenimiento, CBM no puede ser un área costosa. Debe ser un área relativamente económica y muy efectiva. ¿Listo? Económico no significa trabajar con las uñas. Económico no significa trabajar con personal escaso. No, con herramientas buenas, con gente capacitada, con suficiente personal, pero que sus hallazgos sean lo suficientemente buenos como para poder validar el costo del área. ¿Listo? Cuando ya tenemos todos los equipos enlistados, sabemos qué vamos a tomar, cómo lo vamos a tomar, con quién vamos a tomar los datos, cómo vamos a analizarlos, generamos una matriz CBM. Esta matriz lo que hace es que me muestra el mapa completo de mis activos, con sus técnicas, tiempos, equipos, ¿cierto? Donde ya eso lo podemos cargar a un CMMS, a un EAM, a un ERP, a lo que tengamos en la administración de mantenimiento y en la administración del CBM. Debemos tener una matriz de datos técnicos de los equipos, debemos saber cómo funcionan sus parámetros de operación, todo. Pero para tener todos esos datos debemos tener normas, catálogos, procedimientos y una biblioteca personal, que no tiene que ser realmente la biblioteca de mantenimiento, sino es una biblioteca propia de CBM, donde consultamos nuestros datos, a pesar de que compartimos datos con mantenimiento propiamente dicho. Todos esos documentos deben ser cargados a un schedule, a un sistema de programa, una programación mensual de sus rutas. Esas programaciones deben ser efectivas, deben ser colocadas en su software de mantenimiento, deben cumplirse al pie de la letra. No ganamos nada con tener 20 planes y solo podemos ejecutar 10. Ya tenemos un software lleno de basura y tenemos un programa que no sirve. ¿Listo? Dentro de esos documentos que van a quedar cargados en el ERP, deben quedar los checklists. El personaje que salga a hacer la medición de vibraciones debe tener un checklist que sepa qué fue lo que midió, cómo lo midió, ¿cierto? Y debe tener un formato de informes. Los informes deben ser muy detallados. Lo que está bien, pues está bien. ¿Para qué vamos a colocarle más texto a algo que está bien? ¿Está operando dentro de curva? Sí. ¿Las vibraciones están bien? Sí. ¿La termografía está bien? Sí. ¿Está bien montado? Sí. ¿Tiene falla? No. ¿Para qué le vamos a hacer un informe de eso? Solamente colocar que está bien. Pero lo que está mal sí debe tener un informe bastante congruente, con datos técnicos, con referencias de normas, ¿cierto? Que los valores no sean por allá inventados. ¿Listo? Que como que la persona que tenga que recibir el informe no piense que esos datos se los inventó, los sacó de por ahí debajo de la manga, alguien le dijo, no, todo debe estar muy bien pegado a la norma, a los catálogos. Esa es la razón de CBM. Y nuestros indicadores de gestión deben tener sus fichas técnicas como todos los KPIs de un sistema de gestión y deben ser armonizados dentro de lo posible porque no siempre son armonizables a los indicadores que la SMRP me ofrece o que la norma UNE 15341 me ofrece. Y estos indicadores deben ser graficables y debemos llevarlos mes a mes, ¿cierto? Donde podamos medir la gestión de CBM. Debe haber una medición de CBM. El hecho de que nosotros encontremos un rodamiento que falla no significa que estemos haciendo una muy buena gestión. Lo que hace que la gestión de CBM sea óptima es que se reduzcan costos de mantenimiento, se reduzcan los consumos de componentes como rodamientos, que se reduzcan las fallas por alineación, que las fallas catastróficas se reduzcan, que las paradas de producción por daños en máquinas se reduzcan. Eso hace efectivo CBM y eso debe quedar documentado totalmente. ¿Ok? Listo, señores. No sé qué pregunta tengan. Veo por acá que ha leído que para calcular las frecuencias podemos calcular, ok. Sí, es otra forma también, no es la única forma que existe de calcularlas. Hay bastantes formas, hay formas que son propias de cada planta, de cada empresa, de cada sector. Hay que referirse mucho a la literatura de cada sector. No sé qué alguna otra pregunta tengan, no sé cómo les parezca. Realmente es una charla bastante corta. Estamos ofertando un curso sobre el tema de CBM para los próximos meses. No sé, las personas que estén interesadas se pueden comunicar con Consultec directamente. Esto es un webinar, un brochazo así rápido sobre el tema. Entonces, no sé, ¿algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo antes de finalizar? Ok.
Aparte de CBM, ¿qué otras técnicas existen? Pregunta Javier Adrián Portilla. Ok. CBM es lo más útil para el tema de monitoreo de condición. Hay empresas que dicen, yo no uso CBM. Ok, no use CBM, pero por lo menos adhiérase al TPM. TPM usa predictivo como uno de sus pilares, sí. Pero recuerde que el predictivo ya es algo como muy, pues le faltan cosas, a mi modo de verlo. Llevo bastante tiempo en este tema y veo que el predictivo le faltan muchas cosas. Por eso hubo que migrar al CBM, combinar técnicas, combinar estadísticas. Es más o menos mi forma de percibirlo. ¿Listo? ¿El CBM estaría dentro del RCM? Sí. Dentro de las tareas del RCM hay tareas de condición, de monitoreo de condición. Tienen que salir esas tareas para sus equipos de mayor criticidad, si existe. ¿Listo? Entonces, señores, ok. Diego, no me quedó muy clara la diferencia entre PDM y CBM, suele confundirse en muchos conceptos. Sí, ok. Predictivo no maneja como un sistema de gestión para medir la eficiencia del predictivo y casi siempre utilizan técnicas apartadas, o eso es sola vibración o es sola termografía, no hay más de eso. CBM maneja condiciones como, por ejemplo, verificar la presión de succión y descarga de una bomba. Eso es una condición, es un monitoreo, sin equipos tan costosos. Vibraciones es otra, ¿ok? Y si mezclamos vibraciones y la revisión de las presiones, eso nos da otra perspectiva de las fallas de las máquinas. Ahora, si le metemos termografía, tengo otro rango de acción más para detectar más fallas. ¿Hasta dónde puedo conjugar técnicas? Hasta donde la empresa tenga el dinero para poder tener esos equipos y tener las capacitaciones. ¿Listo? ¿Algún software para CVM? No, hay que utilizar Excel, es lo más usado, y su software de cada técnica, vibraciones tiene su software como los de SKF, los de Herbes, los de termografía, los mismos de Flug, los de FLIR. Ya hay que empezar a tomar datos y hacer algunos análisis en Excel o en algunos programas de estadística, ¿no? Ya es de acuerdo a lo que ustedes están buscando, ¿listo? Si recomienda CIMAC, SISMAC, ok, válido, Vladimir, ok, chévere que lo recomiende. AMS es un software de vibraciones, ok. Listo, señores. Muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que busquen nuestro servicio, nuestras asesorías, página web, tenemos números de teléfono y nuestro perfil de LinkedIn, a través de él también pueden contactarnos, ¿válido? Señores, muchísimas gracias, muy gentiles. Buena tarde.